Vamos a hablar del hidrógeno, vamos a hablar de sus principios. Lo he titulado La potencia termonuclear. Es importante que siempre que hablamos de un producto lo conozcamos y podamos saber de dónde viene ese producto. Entonces vamos a empezar hablando algo de historia del hidrógeno. Hacia el siglo XV, el alquimista, médico, astrólogo suizo Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso, había realizado experimentos con ácidos y metales y obtuvo un gas inflamable, pero él desconocía que había descubierto el hidrógeno. Paracelso era fuera de todo lo que era médico y había seguido mucho los estudios y los volúmenes de medicina de un médico romano del siglo II que se llamaba Celso. Él asumió ese nombre, Paracelso, parecido a Celso. Entonces podemos decir que fue el que lo descubrió, pero pues lo desconocía. Fue hasta el siglo XVII que Robert Boyle, que era un químico anglo-irlandés, describió las reacciones entre limaduras de hierro y ácidos diluidos. Ya en el año 1776, el físico y químico británico Henry Cavendish reconoce el hidrógeno como un gas producto de una reacción de ácidos con metales y lo llamó el aire combustible, y descubrió que esa reacción producía agua. Y fue el señor francés Antonio Lavoisier quien le dio el nombre. Se basó el nombre del griego hidro, que es agua, y genos, que es generador. O sea que hidrógeno es una palabra que significa generador de agua. Pero realmente se empezó a utilizar como combustible en la época del señor Isaac de Rivas, François Isaac de Rivas, que era un inventor suizo. Prácticamente él fue el que inventó el motor de combustión interna en 1807, y ese motor de combustión interna funcionaba con hidrógeno. Con un depósito de hidrógeno movía un cilindro, un émbolo, y ese fue el primer motor de combustión interna. Dentro del desarrollo de ese motor de combustión interna estuvieron muchos personajes europeos como Barsanti y Matteucci, que eran italianos, que ya habían desarrollado un motor que funcionaba con una mezcla de hidrógeno y oxígeno. El señor Alphonse de Rochas hace la primera descripción del ciclo termodinámico de 4 tiempos, que era el ciclo de admisión, compresión, expansión y escape, y lo patentó hasta 1861, cuando liberó la patente. Entonces el señor Lenoir, Jean-Joseph Etienne Lenoir, que había creado el motor de 2 tiempos, creó el de 4 tiempos basado en esa patente de Rochas. Y fue hasta el año 1886 que el señor Nicolas Otto, que era un alemán, patentó ese motor de 4 tiempos basado en los estudios de Lenoir. Entonces rápidamente ese motor se popularizó, se le llamó el ciclo Otto a ese ciclo termodinámico que usaba ese motor, y por eso se le considera el padre del motor de combustión interna. Pero realmente esos motores funcionaban con mezclas de hidrógeno, de oxígeno, y fue hasta empezando el siglo XX que se empezaron a utilizar las gasolinas por el auge del petróleo. Resulta que Colombia tiene un aporte importante al desarrollo del hidrógeno. Un señor llamado Carlos Albán, que fue político, periodista, médico, abogado, ingeniero civil, militar, matemático, y también fue inventor. Fundó en Popayán, porque él era de allá, el periódico Principios Políticos Religiosos, y con el también político Sergio Arboleda reorganizó el Partido Conservador. Sí, ustedes se preguntarán, Sergio Arboleda, me suena ese nombre. Claro, el de la Universidad Sergio Arboleda. Él era un conservador de esas épocas, y esa universidad pues fue creada por el político conservador Álvaro Gómez Hurtado, en honor a él, a Sergio Arboleda. Entonces resulta que este señor Carlos Albán participó en la Guerra de los 1000 días, fue nombrado jefe militar en Panamá y luego cónsul en Hamburgo, en Alemania. Las personas que viven, por ejemplo, en la localidad de Bosa, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, saben quién fue él, porque en Bosa hay un barrio que se llama Carlos Albán y también hay un colegio. Y los que viven en Popayán, en la ciudad de Popayán, saben que allá hay un parque y hay una estatua en nombre de este político e inventor. ¿Qué inventó él? Él inventó un reloj que marcaba la hora mundial, inventó un telescopio, inventó una bomba barométrica, entre otros inventos, y eran muy reconocidos en Europa. Y también lo importante es que él inventó el globo aerostático de envoltura metálica, con metales maleables, y de hecho obtuvo una patente. El 20 de agosto del año 1888, el general Rafael Reyes le otorgó la patente número 58 por un plazo de 20 años. Ese globo estaba lleno de hidrógeno, y eso fue lo que él hizo, lo llenó de hidrógeno, e inclusive hizo algunos cálculos, y decía la patente, cada metro cúbico de hidrógeno podía
levantar 1.3 kilogramos. Solo que él, este señor Albán, le cedió a un gran amigo suyo que tenía en Alemania porque él fue cónsul allá. ¿Qué era lo nuevo de ese globo? Aunque ya en el año 1852 el francés Henri Jacques Giffard ya había inventado un aerostato dirigible con un pequeño motor a vapor, y esto había sido precedido por los globos de aire caliente y tela de los hermanos Montgolfier en 1782 y algunos estudios que había hecho el brasilero Santos Dumont en Francia en 1884. Lo nuevo de Albán era que su diseño utilizaba hidrógeno en vez de aire caliente y la tela estaba recubierta de una capa muy fina de metal maleable, y él ya lo había pensado para poder transportar mercancías. Entonces, como él era cónsul en Alemania, esa patente él se la cedió a un señor alemán que era muy amigo suyo, que se llamaba Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, más conocido como el conde Ferdinand von Zeppelin. Este señor Zeppelin aprovechó esa patente cedida por este señor Carlos Albán y se hizo famoso ya que utilizó el invento en la Primera Guerra Mundial para llevar suministros al ejército alemán en zonas donde estuvieran seguros de las balas. Desde entonces ese tipo de globos se conocieron como Zeppelin, y el conde von Zeppelin fue considerado como un pionero de la aviación en el mundo. Entonces, lo importante de este general Albán y su globo dirigible es que él utilizó hidrógeno. Ese es un aporte de un colombiano. Entonces, inclusive se han escrito libros. Hay un libro importante de él para los que quieran profundizar más en el tema. Aquí en esta diapositiva está el nombre del libro. Entonces, ¿qué pasó con Zeppelin? Resulta que este señor Zeppelin hizo un globo dirigible y lo hizo en honor a un presidente alemán que había gobernado Alemania entre 1925 y 1934. Era el señor Paul von Hindenburg. Gobernó Alemania. El nombre completo de él, no sé por qué utilizaban esos nombres tan largos, el nombre completo era Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff von Hindenburg, más conocido como Hindenburg. Resulta que ese dirigible tenía 4 motores diésel de aviación que los había hecho Daimler-Benz de 1200 caballos cada uno, y era un motor B16 que daba 101 toneladas de empuje para moverlo a 135 kilómetros por hora. Ese dirigible podía cruzar el Atlántico en 5 días y lo cruzó 17 veces con un peso cargado de 160 toneladas. Imagínense el peso de eso. Transportó más de 2.700 pasajeros y más de 300.000 kilómetros recorridos. Pero los nazis, que ya estaban como un partido, se apropiaron de esa imagen para mostrar la grandeza de ese ejército nazi en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Flotó sobre el Estadio Olímpico unos minutos antes de que los inaugurara el señor Hitler. Entonces ese dirigible era prácticamente era como un hotel flotante. Lo fabricó la Luftschiffbau Zeppelin. Los alemanes en el año 37 optaron por utilizar hidrógeno en vez de helio debido a un embargo de los Estados Unidos del helio en su famoso dirigible. Lo llamaron el LZ, L de Luftschiffbau, que es la fabricante, y Zeppelin 129, y hicieron uno gemelo que se llamaba el LZ-130, llamado el Graf Zeppelin II. Inclusive tenía hasta una sala para fumadores. Se llamaba el Titanic de los cielos o del flotante, y habían almacenado 200.000 metros cúbicos de hidrógeno, y era más grande que 3 aviones 747 juntos. Pero resulta que en uno de sus viajes, y cuando el dirigible tenía 1 año de vida, a 61 metros del suelo, el fuego lo destruyó en 32 segundos en la ciudad de New Jersey. Entonces murieron 35 personas. Solo hasta el año de 1997 la NASA concluyó que el incendio fue debido a la acumulación de electricidad estática, ya que el Zeppelin estaba pintado con polvo de aluminio, que era un compuesto altamente inflamable y generador potencial de hidrógeno, el cual se inflamó con una chispa. Entonces, dése cuenta lo importante que hemos venido hablando nosotros del tema de los gases combustibles, de lo que es la electricidad estática. Y resulta que este Zeppelin cayó por culpa de la electricidad estática. Adicional que estaba lleno de hidrógeno, su cubierta tenía un compuesto metálico que producía el hidrógeno al hacer combustión. Entonces, eso es una cosa importante saber,
que nosotros tenemos que, cuando manejemos estos gases combustibles y sobre todo el hidrógeno, que es un gas altamente combustible, tenemos que tener mucho cuidado con la electricidad estática. ¿Qué pasó en la posguerra? Los estadounidenses desarrollaron misiles propulsados por cohetes que usaban hidrógeno líquido basado en misiles alemanes. Eso programa de cohetes de Estados Unidos en los años 50 y 60 llamados el programa Saturno, el programa Júpiter, el programa Redstone, el programa Mercury, que esos fueron precursores del programa Gemini y Apolo, se desarrollaron con base al hidrógeno. Los programas espaciales soviéticos Sputnik, Vostok y Soyuz no hubieran sido posibles sin el uso del hidrógeno, porque se utiliza como un propelente para los cohetes. El hombre llegó al espacio y a la luna gracias al hidrógeno. Inclusive hoy en día se utiliza en la industria aeroespacial como combustible en cohetes que van al espacio exterior, en lo que llamamos los motores a reacción. Esos desarrollos que ha hecho este señor que aparece acá en la fotografía, que se llama el señor Elon Musk con su SpaceX, o el señor Jeff Bezos con su Blue Origin, no son posibles si no es por el uso del hidrógeno. Y ustedes saben quiénes son estos señores. Entonces, el hidrógeno en esos motores a reacción es muy importante, pero cuando lo tenemos en motores de combustión interna, si lo vamos a utilizar como combustible, debemos realizar unos cambios técnicos al interior de ese motor y en los ciclos termodinámicos, debido principalmente a que el hidrógeno tiene una alta velocidad de llama, entonces eso nos va a ocasionar problemas en los motores. Sin embargo, hoy en día fabricantes de motores como Volvo y Scania en Suecia, y MAN y Daimler, o sea Mercedes-Benz en Alemania, están desarrollando motores de camiones que usan hidrógeno al interior del motor, basado en modificaciones que han hecho esos motores y están usando otros ciclos termodinámicos, tales como el caso del ciclo Miller. Eso está en desarrollo. Entonces, hoy en día decimos que el hidrógeno es un vector energético. Obtenemos grandes cantidades de energía, pero resulta que también tenemos que invertir grandes cantidades de energía también para la obtención, al no ser el hidrógeno una fuente primaria de energía. Hoy en día, por 100 unidades energéticas utilizadas en su obtención, solo logramos sacar 50 unidades brutas de hidrógeno. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Si nos cuesta más hacerlo, ¿para qué lo hacemos? Pues simplemente lo hacemos por un tema ambiental, porque vale la pena hacer eso, invertir eso, gastar más energía de lo que porque tenemos un grave problema ambiental. Entonces, por eso es que se ha dado el desarrollo del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que estamos usando y que vemos que está en boga es lo que se llama el hidrógeno molecular, o H2, se llama así. Pero para saber de dónde sale eso, tenemos que conocer esos isótopos del hidrógeno. Debemos conocer el mundo y sus formas isotópicas como el protio, el deuterio o hidrógeno pesado y el tritio y su radioactividad. Entonces el protio es un átomo que tiene, es hidrógeno, tiene un protón y un electrón. Y si a ese átomo le agregamos un neutrón en su núcleo, entonces ya tenemos deuterio, 2 veces su masa. Y si le agregamos otro neutrón en su núcleo, tenemos el tritio, 3 veces su masa atómica. Pero el que es más común en todo el planeta es el protio, el hidrógeno. Normal que cuando se une con otro átomo de protio, entonces forma el H2. Y ese H2 es un gas y ese es el gas que vamos a usar. El deuterio está presente en el agua de mar, se utiliza también en reactores nucleares. Y el tritio, fuera de que está en los rayos cósmicos que nos llegan del universo y que atraviesan el planeta y hacen interacción con la atmósfera, ahí se forma algo de tritio y también se hace en laboratorio. Y eso es lo que utilizamos también para el tema nuclear, para la energía nuclear. Entonces, eso nos lleva a hablar un poco del poder termonuclear del hidrógeno. Hemos dicho que para hablar de hidrógeno hay que conocerlo y debemos conocer ese gran poder que tiene. Sabemos que es un gas combustible, que es inflamable. Y gracias al hidrógeno se pueden dar las reacciones termonucleares de fusión nuclear al interior del Sol y en los 100.000 millones de estrellas que existen solo en nuestra Vía Láctea, en esta galaxia. Transformamos grandes cantidades de hidrógeno en helio. El Sol es simplemente una máquina térmica. Millones de toneladas las transforma en helio. El 75% de toda la materia conocida del universo
universo está formada por hidrógeno. Entonces, eso ha llevado a que el hombre aproveche su poder termonuclear, y por eso se inventó lo que llaman la bomba H o bomba de hidrógeno o bomba termonuclear. Es una bomba 3.300 veces más poderosa que la bomba atómica. Para recordar eso, miremos que la bomba de Hiroshima fue de 15 kilotones, y el kilotón es simplemente una medida de 1000 unidades de TNT, que es el componente de la dinamita, por ejemplo. Es un explosivo muy alto. La Hiroshima era de 15 kilotones y la bomba H puede tener hasta 50.000 kilotones. Entonces, para que vean el orden de magnitud, imagínense que ustedes están acá, se meten la mano al bolsillo y tienen 15.000 pesos, y resulta que al lado suyo hay una persona que se mete la mano en el bolsillo y tiene 50 millones de pesos. Entonces, compárese usted con 15.000 pesos en el bolsillo y compárese con su vecino que tiene 50 millones de pesos en el bolsillo. Es 3.300 veces más. La persona que tiene 50 millones de pesos en el bolsillo tiene una capacidad adquisitiva 3.300 veces mayor que la que usted tiene en este momento con 15.000 pesos en el bolsillo. Entonces ese es el orden de magnitud. Pero ¿cuál es el poder, el gran poder de esa bomba de hidrógeno o la bomba H o bomba termonuclear? Resulta que es fisión controlada y fusión nuclear descontrolada. Entonces ahí funciona el deuterio, que es el hidrógeno, funciona el tritio, y lo que nosotros hacemos es, con un poquito de plutonio por aquí, un poquito de uranio 235 por allá, unos explosivos que son los que van a iniciar esa reacción, hacemos una fisión controlada de esos átomos radioactivos de uranio, y después lo que hacemos en la fusión nuclear, lo que hacemos es unir esos dos átomos, el de tritio y el de deuterio, en una reacción termonuclear que libera una gran cantidad de energía de ese hidrógeno. Entonces eso se hizo precisamente en el año 54, en 1954 se hicieron varias pruebas atómicas con la bomba de hidrógeno o bomba H en las Islas Marshall, donde habían unos atolones. El atolón simplemente es una formación anular de corales con una laguna en su interior, ahí en el mar. Es una laguna en el mar. Y en esas Islas Marshall, que quedan entre Hawái y Australia, los Estados Unidos hicieron esas pruebas de la bomba termonuclear. Se alcanzaron a producir en el atolón de Bikini, en unos lapsos, en unos fragmentos de tiempo muy pequeños, hasta 15 millones de grados centígrados. Esa es la temperatura que hay en la superficie del Sol. Ese atolón de Bikini fue muy usado como cementerio de barcos después de la Segunda Guerra Mundial, pero a raíz de esas pruebas que hicieron en el año 54, ellos adoptaron en el año 87 una bandera parecida a la de los Estados Unidos. Si ustedes ven, esta bandera es parecida a la de los Estados Unidos, solo que tiene solo 23 estrellas que representan esas islas que conformaban el atolón. Estas estrellas negras, las tres de arriba, representan las tres islas que fueron destruidas en el año 1954 por las pruebas de la bomba de hidrógeno. Entonces, y las dos estrellas negras representan las dos islas distantes de las tres primeras, a donde los nativos fueron desplazados 683 kilómetros al sur. Es como si a ustedes le dijéramos a los habitantes de la isla de San Andrés: váyanse que vamos a destruir esta isla. Ellos tuvieran que irse por ejemplo, para Cartagena, más o menos, que es la distancia. 700 kilómetros tienen que desplazarse. Esto fue uno de los desplazamientos más importantes de nativos en la mitad del siglo XX, gracias al hidrógeno y a lo que estaba haciendo el ser humano con el hidrógeno. Esa bandera tiene una leyenda que representan en lenguaje bikiniano las palabras del líder nativo, que era un líder que se llamaba Judas. El ejército norteamericano, antes del desplazamiento, les dijeron: váyanse porque esto es en favor de la humanidad, y entonces lo que hizo ese nativo fue decir: todo está en las manos de Dios, y eso lo pusieron como leyenda. Hoy en día esa es la bandera, y es como una forma de representar ese desplazamiento. Aún hoy en día tiene una radiación superior a la detectada en Fukushima, en las Islas Marshall. Entonces se hizo un grave daño ecológico ahí. Pero también nosotros podemos tener producción de hidrógeno en centrales nucleares. Realizamos cogeneración por electrólisis de vapor de agua, procesos termoquímicos que son alrededor de los 950 grados centígrados. Obtenemos energía eléctrica y con la energía sobrante obtenemos hidrógeno. Con eso podemos ayudar a optimizar una central nuclear, amortizando los altos costos de estas centrales. Esto está en investigación y desarrollo. Y resulta que lo que estábamos hablando
¿Por qué hablamos de eso y por qué tocamos ese tema? Porque está ligado al hidrógeno, a la historia del hidrógeno. Hoy en día, en Europa arrancó un reactor, arrancó en el año 2006 como un proyecto, el reactor ITER, es energía nuclear de fusión. International Thermonuclear Experimental Reactor. Se espera que en el año 2060 pueda ser viable la fusión nuclear comercial. Las primeras pruebas con plasma por medio de la descomposición termoquímica del agua serán en el año 2026. Esta fotografía lo que nos muestra es un edificio de 5 pisos. Y por acá, si ustedes miran y pueden observar juiciosamente la fotografía, esa pequeña lineecita que se ve ahí vertical, eso es una persona. Esa lineecita anaranjada es una persona que se ve. Y la idea es que podamos hacer ahí fusionar, o sea, unir esos átomos de deuterio, que es hidrógeno, con esos átomos de tritio, que también es hidrógeno, y podamos liberar una gran cantidad de energía. La ventaja de los reactores de fusión nuclear, que se llaman reactores de cuarta generación, es que no generan residuos radioactivos. Esa es una gran ventaja de eso. Hoy los ambientalistas hacen muchas protestas porque la energía nuclear genera unos residuos que es muy complicado deshacerse de ellos. Se tienen que enterrar. Entonces, en resumen, el hidrógeno es el elemento más simple y más abundante en el universo. Es estable en forma de molécula diatómica, o sea, el H2, formando un gas que es el que vamos a utilizar. Se encuentra en abundancia en el agua, H2O, y entonces por medio de electrólisis lo podemos sacar. No es un combustible primario, por eso se le llama un vector energético, un vector combustible. Se usan vehículos para producir su propia electricidad, se puede fabricar a partir del metanol o del gas natural y se usa en estado líquido como propelente en cohetes. Pero arde muy fácil en presencia de oxígeno, o sea que es inflamable.